Empezamos. La otra vez hablamos parte de lo que dijo el filósofo y parte de los cuestionamientos del rey de los Kuzarim. Apago esta porquería, discúlpeme. Reloj tengo. Bueno. Vamos a seguir, espero terminar esta vez, con el asunto de lo que es lo que dijo el filósofo, el enfrentamiento entre la filosofía griega especialmente y lo que quiere buscar el rey, que lo que quiere buscar el rey, el filósofo al final no se lo va a dar. Entonces el filósofo dice así: cualquier ser humano del mundo, la gente por lo general se piensa de que los filósofos hay una especie de falsa creencia, que los filósofos son gente muy abierta, muy aceptan a todo el mundo, es decir, liberales, no más liberales, sino también son totalmente antideterministas, porque cualquier persona puede llegar a pensar y puede llegar a ser filósofo, y no hay que estas diferencias de naciones, de genética, estas cosas aburridas que arruinan el mundo, porque no es así. Es así. Es decir, no digo que sea así, es lo que dicen los filósofos, ¿ok? Es una mala creencia de la gente que no estudió filosofía. Entonces el filósofo dice así: cada persona en el mundo tiene causas que lo llevan a llegar a la integridad, a lo máximo que puede llegar. El que tiene todas las condiciones a priori para llegar a la cúspide, puede llegar. Y el que no tiene esas condiciones, por ejemplo, dice así, los negros, ven Kush. Kush es Etiopía, pero quiere decir de Etiopía abajo, ¿ok? África negra, por ejemplo. La preparación natural que tiene ese tipo de personas es únicamente para recibir una especie de cuerpo humano. Está escrito especialmente, no es el Kuzari que inventa esto, está escrito en escritos filosóficos, que es de esa época, de que los negros son seres humanos un poco mejores que los monos, pero no demasiado, ¿ok? ¿Eh? Wow, Sí. muy fuerte. Sí. Entonces dice así, no llegó su preparación natural, sino únicamente para llegar a una especie de forma humana de cuerpo y vocabulario muy limitado, de casi sin palabras, no tiene una especie de vocabulario amplio. ¿Es así o no es así? Los vocabularios africanos tienen más. Refiriéndose específicamente a este tipo de personas Sí, estamos hablando de los negros de África. de África. Sí. ¿Es así o no es así? Sí. De cierta manera sí. Es decir, no ahora por ahí, porque hubo un intercambio, hubo gente, hubo colonización y demás. Pero el español tiene 8 millones de palabras. ¿Ok? Todo es exagerado en los españoles. Los ingleses tienen 3 millones de palabras. ¿Ok? Y se arreglan bien. Los africanos tienen muy pocas. Es decir, estamos hablando de no las que usamos, porque los que usamos en español usamos 15.000 palabras, más o menos. De vez en cuando se nos escapa alguna de las 8 millones que quedan. Pero nosotros usamos 15.000 palabras, algo así. No importa lo que use, sino el desarrollo. El desarrollo de las lenguas de África era bastante limitado. Y tiene, vamos a decir, no sé qué Swahili. No averigüé. Pero en su cuerpo, yo me acuerdo cuando estudié el Kuzari, la segunda vez que estudié el Kuzari, averigüé cuántas palabras tenían y creo que me salían como Swahili algo con menos de 1 millón de palabras. A decir, si igual vas a usar 15.000 palabras, ¿para qué hace falta 1 millón? No. El millón determina el desarrollo. Es decir, no lo uso, sí lo uso, problema mío. Pero se ve el desarrollo. Abran paréntesis. ¿Cuál es la primera lengua gramatizada del mundo? Con reglas y demás. Primera lengua gramatizada del mundo. Hebreo. Segunda lengua gramatizada del mundo. No. Gramatizada. Presente, pasado, futuro,
past perfect, todas estas cosas raras. Árabe. No, español. ¿El español? El español. Tercera lengua más gramatizada del mundo, ¿cuál fue? El español Ahí se mueren todos, latino. No, Nahuatl. Sí, porque llegaron los españoles a México y como no se... Pero el ¿Eh? español antes que el latín, según yo. Seguro, el latino las reglas fueron después. Hablaban, pero no hablaban en latín. Es decir, no había reglas estrictas. ¿En serio? Reglas. El Nahuatl, ¿por qué? Porque llegaron los franciscanos, los monjes españoles a México y dijeron, tomaron la gramática española y la hicieron, bueno, vamos a ver una gramática de ellos para que podamos intercambiar ideas. Y así fue el tercer idioma gramatizado. Cierren paréntesis, pero primero fue hebreo. La gramática hebrea, vamos a ver, se cerró de manera constructiva y fija, más o menos en el año 600. ¿Ok? Mucho antes que todos los idiomas. Volvemos al asunto de los negros. Entonces, sí, no tiene condiciones para... Tiene condiciones para eso. Y al revés del negro africano, el filósofo, entre paréntesis, que nació en el país más desarrollado del mundo, más con el clima mejor del mundo, según sus ideas, que es Grecia, cierra paréntesis, tiene en sí mismo las condiciones que a través de ellas va a llegar a la cúspide que se puede llegar a un filósofo. Es decir, para que un negro africano sea un filósofo, el salto es casi imposible. Para que un griego sea filósofo, le es mucho más fácil. ¿Ok? Porque tienen todas las condiciones de mentalidad y también físicas. Y no hace falta nada para llegar a la cúspide. Es decir, esforzarse, por supuesto, pero las condiciones están ahí. ¿Ok? Pero con todo eso, también el filósofo tiene las cosas de manera, la preparación potencial para llegar a su nivel. Pero para llegar al nivel no potencialmente, sino prácticamente, llegar a la cúspide, que después explicar qué es la cúspide, hace falta que estudie, que se esfuerce, que se prepare, que se mueva, que haga algo para llegar. No es que nació en Grecia y va a ser filósofo. Nació en Grecia y tiene las condiciones de ser. Si lo va a hacer, depende de él. Y ahí se va a revelar la posibilidad potencial que tenía a priori. O llegar a la cúspide, o no llegar a la cúspide, o estar en alguna especie de espectro del medio entre la cúspide y la no cúspide, la abajo. Entonces dice así, ahora voy a explicar qué significa la cúspide. ¿Qué es la cúspide de un filósofo? Y es la cosa esencial que la diferencia entre el judaísmo y lo que está buscando el rey de Kuzari con lo que dice la filosofía. Dice así. Una persona que llega a la cúspide, llega a la integridad que él tiene que llegar, tiene sobre sí una luz divina. Se llama Sehel HaPoel. Sehel HaPoel. La traducción literal de la palabra Sehel HaPoel es pensamiento que actúa. Viene a ser una presencia divina. Que esa presencia divina significa que mi entorno, mi pensamiento humano, se une con el pensamiento espiritual divino. ¿Ok? Hasta tanto que una persona pasa a ser ¿qué? Casi como un ángel. Es decir, uno tiene condiciones. Los griegos tienen supercondiciones, porque son superdotados. Como sea, el griego o lo quien sea, tiene que llegar a una especie de cúspide. ¿Esa cúspide qué significa según el griego? ¿Cuál es la cúspide que un filósofo griego anhela? Llegar a una especie de unión con el intelecto, divinidad. Pero ellos, la explicación de divinidad no es una divinidad, sino viene a ser una cosa que crea. Una fuerza creadora que es como la cúspide de la persona es el Sehel, la inteligencia. Hay una especie de inteligencia creadora. Y eso viene a ser lo que nosotros llamamos Dios. Ellos no lo dicen Dios, pero no importa.
Entonces va a llegar a ese nivel en el cual no hay nivel entre creador y creado. Es decir, el creado pasa a ser creador. Usted dice, están locos de la guerra. ¿En serio? Sí, están locos de la guerra. No tengo que... En serio, están locos. Sí. Así pensaba. Entonces dice así que una persona, esa persona que llega a ese nivel, sus miembros, sus manos, sus piernas, todo, ellos hacen las cosas de manera íntegra. De manera íntegra. Hasta tanto, que cuando ese nivel es el más alto nivel que una persona puede llegar. ¿Cuándo? Cuando su alma se purifique. Su alma se purifique. ¿De qué se purifica? De las dudas. Es decir, dice así el filósofo. ¿Cuál es el problema que lleva a la persona a no llegar a la integridad? Las dudas. Dudas sobre cómo el agua, de qué tiene el agua, en qué está compuesta el agua. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tomo el agua? ¿Qué pasa? Esófago, vientre, ¿qué pasa? ¿Cómo después uno, no sé si ustedes lo hicieron, pero orina? ¿Cómo llega? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son dudas que carcomen la posibilidad de la persona de ser íntegra. Al llegar a sacarme todas esas dudas, tengo todo claro, yo lo tengo todo absolutamente claro, sé todo. En el momento de ser todo, ¿qué paso a ser? Un poco menos un ángel, es así. Es decir, estoy junto con, hasta tanto que ya no hay nivel entre el creador y creado. ¿Qué es un creador? Un creado que las sabe todas, no tiene ninguna duda. Es decir, si la duda me carcome o la duda me impide elevarme, me saco las dudas a través de estudios, intensos y muy profundos, y preguntar las preguntas que debo preguntar, no quedarme con ninguna pregunta, y profundizar hasta donde llegue. Voy a llegar a un nivel en el cual voy a saber todo. Y al saber todo, paso a ser Hashem, más o menos. Algo así. Hasta tanto, dice después, de que cuando uno muere, ¿qué es lo que muere? El cuerpo. El cuerpo, entonces hay que morirse. Los filósofos también se mueren. Sí, seguro que se mueren. Pero su alma se elevó tanto en vida que sigue ahí. Y está ahí dando vueltas. Pasa a ser una especie de Dios. Ahora en serio pasa a ser Dios. Antes una especie de Dios humano. Bueno, se muere. ¿Qué pasa a ser? Un Dios en serio. Espiritual del todo. El alma se eleva y empieza a crear. Están todos locos. Ya sé. No sé qué tomaron, hay una especie de como de arak de los griegos, se llama uso. Uso, sí, asqueroso. No importa. Sí, lo tomé, digo, por ahí me hago filósofo, no de nada, no funcionó. No. Sabe como el arak, está rico. El arak no te gusta. El arak me encanta. Pero sabes, idéntico casi. No, discúlpeme, disculpe, usted es una falta de respeto al arak, discúlpeme. Es como un anís más como suave, ¿no? Es más suave que el arak. Estamos hablando de este siur de arak. Esto es un asunto esto. No me compare el uso con el arak, discúlpeme, nada que ver. Maybe. Seguimos. Se fumaba. No sé, por ahí, no sé qué les pasaba a esta gente que pensaba así, en serio. Que uno se muere y pasa a ser Dios. Que uno se muere y no se muere porque el alma sigue, eso sabemos. Es la trascendencia humana. De aquí a decir de que como sé todo, ¿qué sé todo? Todo lo que no sabía. Todo lo que pienso que no sé. Es decir, pienso que una persona que tiene 10 dudas, responde sus 10 dudas, no pasa a saber todo. Pasa a saber las 10 dudas que ya no sabía. Pero, es decir, no, una persona que vivía en una jungla en el Amazonas, yo le llego a decir, señor, ¿usted entendió el asunto de Pitágoras? No, pero no le carcome nada, no le importa un pepino a Pitágoras. Entonces no tiene ningún problema con Pitágoras. Yo le explico, no me explique porque no lo necesito. Él no quiere saber todo porque todo es limitado. ¿Entiendes? Todo es limitado. Es lo que yo necesito saber porque me cuestioné a mí mismo y no tengo una duda. Nada más. ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué pasa? Todo es limitado. ¿Qué significa? Todo es lo que yo pienso que es todo. ¿Ok?
A los griegos, al no saber al no saber que hay un átomo, por decir, los griegos no sabían que había átomos. Entonces, ¿sabían que había neutrones, protones, electrones? No. ¿Y se importaba? No. ¿Por qué? Porque no sabían que había átomos. ¿Pero sabían todo? No. Y dentro de 100 años va a haber 1000 cosas que nosotros no sabemos. Y nosotros pensamos que lo sabemos todo. No, sabemos todo lo que está en nuestro marco, no en todo. La realidad es un poco más complicada de lo que uno piensa. ¿Ok? Si le decías a una persona en Europa que no sabía que existía en el continente americano, le decís, discúlpeme, ¿por qué la ruta panamericana no pasa de Panamá a Colombia? ¿Sabe que no pasa? ¿Por qué no pasa? Porque hay una jungla ahí terrible, se llama la jungla de Darién. No se puede pasar. No se puede pasar, es un barro terrible. Entonces no lo hicieron nunca, se puede hacer, pero hay que reforzarse demasiado, no nadie quiere hacer. Entonces ningún europeo se cuestionó y se levantó a las 2 de la mañana, todo transpirado con sudor frío. ¿Por qué la ruta panamericana no llega? ¿Por qué? Porque no sabía que había América. ¿Entiendo? Entonces no se preocupaba. Digamos así, dice el filósofo, yo sé todo, al saber todo, paso a ser un Dios que sabe todo. No, infeliz. Pasas a ser un ser humano que tenías 10 dudas y las cuestionaste y las respondiste, según lo que tú piensas que es una respuesta. Y por ahí tu respuesta no es la verdad, ¿ok? Dice así. Entonces una persona pasa a ser parecido a un ángel, un poquito menos que un ángel, por lo menos tiene un poco de humildad. El filósofo dice, ¿sabes qué? Lo máximo que se puede llegar es un poco menos que un ángel. ¿Ok? Porque un ángel no tiene cuerpo, entonces esa persona pasa a ser una persona que no tiene cuerpo. Una pregunta, ¿cómo contestaban los filósofos sus dudas si no tenían, o sea, de dónde sacaban sus... Cuestionaban, preguntaban, no aceptaban algo como así es. No existe la respuesta así es. Preguntaban, verificaban por qué tal cosa funciona, la abrían en el medio de la panza y decían esófago, intestino, sigue, pasa. Le abrían el intestino, tome agua porque quiero ver cómo pasa. Mientras lo tenía abierto. ¿Ok? Y demás. Intentaban, con los medios que tenían. Pero lo intentaban, por lo menos está bien que lo intenten. No hay ningún problema. Entonces dice así. Llega a un nivel en el cual ahí está hablando de 2 tipos de ángeles. El ángel que es uno de los ángeles, después está el ángel que mueve la luna y el sol y demás. Está un poco más bajo que el segundo ángel, ¿ok? Está hablando de cosas de ángeles. Entonces dice así. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son intelectos separados de la materia, que existieron siempre, como el mundo, que según cierta idea de filosofía existieron siempre. Y nunca mueren. Los ángeles no mueren. Y cuando una persona se mezcla si llega a un nivel tan alto que ya pasa a ser uno de ellos, entonces no va a sentir nada en su muerte. No va a sentir que pierde algo, ¿no? Y cuando llega a ese nivel, aunque esté vivo y el corazón sigue latiendo, va a llegar a un nivel en el cual no va a sentir nada. Y dice un libro, Hermes, o Sócrates, o Platón, o Aristo, porque ese filósofo y ellos más, y los que llegaron a ese nivel, llegaron a juntarse con ese espíritu divino, con ese pensamiento que actúa, que viene a ser un Dios, un ángel. Para un segundo. Y es la voluntad divina. Sí, ¿quién? Sí, sería tipo Eliyahu Naví que se convirtió en... No. Eliyahu Naví está con cuerpo. Sí. Eliyahu Naví llega acá, y si hay 9 y Eliyahu Naví, se dice Kadish. No. Él está en un cuerpo. Fíjense en la enciclopedia Talmudit, en el primer tomo, segundo tomo, Eliyahu. Está todo. Según, ¿sí? Un cuerpo y alma. Es creer o reventar. Yo creo. ¿Ok? Entonces es decir, ahora lo incita al rey de los Cusares que salga ese camino de buscar la integridad, buscar la plenitud, buscar la perfección. Empieza con eso.
Tienes que saber cada cosa cómo funciona exactamente. ¿Para qué? Para que tú llegues, tu intelecto llegue a ser, no tener ninguna duda. Entonces te vas a unir, te dio el programa de cómo adelantar. Y entonces vas a poder estar viviendo con con tus acciones y tus tendencias, midot u'ma'asim. ¿Por qué? Y eso es muy importante. Porque tus tendencias, desde odio, amor, furia, calma y demás, que cada uno de nosotros tiene, te van a ayudar, y tus acciones te van a ayudar a llegar a eso. Es decir, ¿cuál es la finalidad? Llegar a eso. ¿Cómo hago para llegar a eso? Uso mis acciones y mis tendencias. Las purifico, las elevo, y ahí llego. Es decir, las tendencias que uno tiene, y las acciones y demás, son especies de puentes para llegar a la finalidad. No tienen una afinidad por ella. Dios le importa un pepino. Si tú eres una persona generosa o avara, una persona que hace el bien o hace el mal, el que le tiene que interesar es a vos, porque no vas a poder subir si sos una persona mala. Y no vas a poder subir si sos una persona demasiado buena. Tenés que ser una persona equilibrada. Y así vas subiendo y subiendo y subiendo. Y ahí va a llegar a la finalidad, que es, la finalidad es llegar a mi pensamiento, al pensamiento divino. Todos los demás son especies de, como se dice, ayudas para llegar a eso. No es mi finalidad. Mi finalidad no es trabajar a un Dios. Mi finalidad es juntarme con Él. ¿Cómo me junto? A través del intelecto. ¿Qué es lo que ayuda al intelecto? Buenas acciones, equilibrio espiritual, equilibrio emocional, equilibrio de... Eso es lo que ayuda. Pero la finalidad es apegar al intelecto. Nada más. ¿Ok? Y entonces vas a llegar a ese nivel. Sí. Y usar las acciones buenas, y también, no porque Dios dijo que hay que hacer acciones buenas, sino porque tú tienes que hacer las acciones buenas, porque si no, no vas a llegar a la finalidad. Y entonces vas a llegar, usas las tendencias para llegar a la humildad, para llegar ¿cómo se dice? Istapkut, ¿cómo se puede traducir? Istapkut viene a ser conformarse con lo que uno tiene, no buscar demasiado, no tener, quiero más dinero y más poder y más y más y más y más. Y entonces vas a llegar y vas a rezar a ese Dios. Pero no para que te dé un bien o para que no se enoje contigo, sino para que tú puedas apegarte a Él, para que tú puedas elevarte. Tú rezas, el rezo, la finalidad del rezo que es, no es la comunicación con Dios, sino mi purificación. Es decir, el rezo no es un trabajo divino. En la Torah está escrito, trabajas en Dios con todo tu corazón. ¿Qué es todo tu corazón? Con la tefila. El rezo es un trabajo divino. Y el filósofo no, el rezo no es un trabajo divino, es un trabajo para ti. Te ayuda a ti a elevarte. Porque Dios le importa un pepino tus rezos, no te escucha, y no te va a dar lo que te pides, y no te va a ayudar en ningún lado. Pero sí te va a servir a vos. Cuando haces un buen rezo, te vas a elevar, vas a sentirte bien, y es un camino que después te va a llegar. Y cuando llegues a ese nivel, no importa que trabajes, cuando llegues a ese nivel de apego a Dios y te pasas a ser como un ángel, ya no tiene ningún sentido seguir haciendo alguna acción. Porque las acciones eran para llegar a esa finalidad. En el momento que llegó a la finalidad, ¿hace falta seguir haciendo acciones? No. ¿Hace falta ser un buen tipo? Pues ya lo eres, ¿no? Ya lo soy. Al ser, tengo un título. Al tener el título, es decir, según el filósofo, primer título de universidad, segundo título, doctorado, profesura. Llegué. Entonces tengo que seguir guardando los resúmenes de la primera clase antes de la universidad, de la secundaria. No, la tiro. ¿Por qué? Porque no necesito. Vamos acá. Ya llegué. Ya me apagué a Dios. Apegué no a Dios, a una especie de espiritualidad divina. ¿Qué te llevó a eso?
También las buenas acciones, también las buenas tendencias. ¿Las necesitas? No, ya llegué. Entonces, ¿qué puedo hacer? Volver a ser un perro degenerado. ¿Por qué? Porque no necesito. Yo ya tengo el papel. Tengo el papel de apego. Ya no, tengo el título. Ya no necesito. ¿Ok? Ah, pero entonces, ¿qué pasa? Si cada uno que llega deja de hacer las cosas buenas, ¿qué pasa con la sociedad? Se destruye. ¿Por qué? Porque este empieza a robar y otro empieza a asesinar. Porque ya tiene papel. Pero para que tengan entendido qué significa papel. Había uno que estaba un poco loco, le agarró una crisis psiquiátrica, que estuvo internado un año, pastillas, esto, el otro, tratamiento, salió más o menos equilibrado y era un papel. Ministerio de Salud de Israel certifica que la persona tal y tal no está loco. Ya no está loco. No está loco, no está loco. No, ya no está loco. Entonces sale a la calle y le dice, che, ¿usted está loco? No. ¿Y usted? Tampoco. ¿Tiene alguna prueba de que no está loco? No, ¿por qué tengo que tener una prueba? Yo sí, tengo un papel. Sí. Él tiene el título de filósofo, él importa un pepino. Pero ¿qué pasa? No es algo bueno de que cada uno haga lo que quiera, ¿no? ¿Y qué hacemos entonces? Es en un país que son todos filósofos, ¿qué pasa? Nos matamos entre todos. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, hay que inventar alguna religión. Inventamos una especie de... ¿La religión cuál es? ¿Qué es una religión? Una especie de, como se dice en latino, modus vivendi, una forma de vida para que no nos matamos y seguimos elevándonos. Es decir, yo estoy elevado, no quiero, si yo llego a matar, como que la verdad quiero matar, y quiero robar, porque es lo que quiero, porque yo tengo el papel de que soy filósofo, entonces el otro también va a tener un papel, y me va a matar a mí. No, queda mal, eso va a terminar mal, vamos a hacer un arreglo. Está prohibido matar. ¿Quién lo dijo? Arreglamos entre nosotros que está prohibido matar. Es decir, la religión pasa a ser una especie de convenio mutuo de la sociedad para poder vivir y no matarse unos con los otros. ¿Ok? Sobrevivir. Ah, seguimos elevando, no, porque somos filósofos todos y estamos súper elevados, pero ¿cómo hacemos para no matar? Para no robar, para no asesinar, para no hacer daño, para no hacer... Y bueno, hace falta una especie de reglas. Inventalas, no hay ningún problema. ¿Hubo alguno que lo hizo eso? ¿Que inventó una religión para no matarse? Religión. No país y no constitución o no leyes, porque eso lo hacen todo el mundo. Religión. Si hay solo una religión. No, si hay una religión en el mundo, alguien lo hizo alguna vez, una especie de religión, que dijo, la religión es, yo hago una especie de religión, que la finalidad es que no nos matamos entre todos. No porque pienso de que está bien, no porque algún dios se me reveló. ¿Hubo algún loco que hizo eso? Que lo dijo como religión, no como Estado. El Estado decreta una ley. No, una religión. Yo soy un filósofo, un pensador y pienso de que sería muy bueno hacer eso. Confucio, o en chino Confuche. Confucio, que es la religión antes de la revolución china, de la revolución comunista en China, era la religión más propaganda en China. No. Peor que Confucio. Sí. Entonces, como sea, Confucio nunca dijo se me reveló una imagen. No como Buda. Buda dijo me elevé y escuché una voz. Bueno, está bien, no está loco. Tomó algo, no tomó algo, no durmió bien de noche. Bueno, no importa. No, Confucio dijo ni. Yo quiero hacer algo para que no nos matamos. Para que pegamos una sociedad. Y pienso de que sería muy bien esto y esto. Y esa es la religión. Él nunca dijo tuve una revelación. No tuve ninguna revelación. Yo pienso que es lo más cómodo para todos que no nos matemos. Que comamos arroz con palitos. Y no con tenedor. Porque si comemos tenedor nos clavamos el tenedor. Con un palito es medio difícil. Ponemos los palitos, no nos matamos. Ok, digo. Y buenísimo, ¿no? ¿Comieron una vez arroz con palitos? Estos degenerados los chinos. Eso es lo peor que hay. Te juro que... ¡Corren a comer! Odio la comida china. Odio. No a todos los chinos. A la comida china especial. Me invitaron hace 2 semanas a un brindis en trabajo de mi esposa por un puesto que tiene, yo qué sé, me invitaron.
invitaron comida china. Qué horrible, por Dios. Así salieron los chinos, pobres. Tanto que sufren, tanto que se les achican los ojos. Pues, Esa religión, la finalidad de la persona fue creada para eso. sí. Sí, está escrito. Está escrito más todavía. En China durante cientos de años, ninguna persona podía adelantar en su puesto en cualquier cosa sin saber los escritos de Confucio. Por eso Confucio en sus libros, ¿qué es lo que dice? Que es muy importante respetar y aceptar las decisiones del César, del César chino. Porque hay que ser organizado acá, no puede ser que una revolución, no, hace lío, no. Todo el asunto es que vivamos bien, tranquilos. ¿Ok? La gente se confunde entre Confucio y Buda, nada que ver. Nada que ver en serio. Entonces sí, usted tiene que inventarte una religión. Y puedes también, esa religión puede tener también sus rezos, sus acciones buenas, acciones malas. Inventas lo que quieras, no hay ningún problema. ¿Y para qué? Y usas esas cosas para que tus buenas tendencias, para conservarlas, para que no se maten unos con los otros. O podés inventarte una religión lógica, ¿ok? Que como dijeron nuestros filósofos en sus libros, Aristo escribió, Platón escribió un libro, El Estado, a Medina, la República. ¿Qué es? Es un intento de formar una especie de sociedad justa según lo que él quería, y demás. Es un intento de, bueno, ya llegué, o estoy por llegar, entonces ya de paso no voy a dejar a toda la gente acá tirada para que se siga matando. Entonces yo, como soy un gran filósofo, cuido a la gente y escribo un libro de cómo manejar el país. ¿Ok? Y así vas a llegar a qué? Cuando llegues a ese nivel, ahora es la sorpresa del filósofo, la filosofía, que la gente no sabe. Cuando llegues a ese nivel de apego a Dios, al final puede ser que que llegue una especie de revelación divina. Es decir, el pensamiento creador, que es lo que te apegaste, te va a decir algo por ahí. Es decir, reconocen de que hay una posibilidad de profecía. Ese es el problema. Y eso es lo que cuestiona el rey. El rey ahora le va a cuestionar. Digo, una pregunta. Pienso que yo te pregunté algo y vos dijiste otra cosa. Yo quería trabajar a un Dios. Y hice tal cosa. Vine a dar clases a Mojonolá, por ejemplo. Y viene el sueño y me dice, David, tu voluntad es buena y tus acciones no son buenas. No vengo más a Mojonolá. Y después hice otra cosa, y siempre escucho la voz. Quiere decir que hay una cosa que se llama acciones buenas. Y tú me deciste que las acciones me importan un pepino. Que no hay acciones buenas. Las acciones son puentes para llegar a un intelecto. Yo no quiero llegar a un intelecto. Yo quiero que sea una acción buena, es lo que pedí. Es lo que Dios me dijo, que tengo que buscar. Acciones buenas. Es decir, primero no me diste lo que yo te pedí. Acciones buenas no me diste, primero. Después tenés dos problemas. No le quiero bajar un poco el ímpetu y su autoestima, pero el mundo está más o menos dividido en gran parte entre cristianos y musulmanes. Y cada uno está dispuesto a matar al otro por su creencia en una especie de revelación de Jesús o Muhammad o lo que sea. Y usted me dice de que no hay revelación, que hay intelecto. Y yo conozco mucha gente que puede tener muy intelecto. Y usted dice que cuando una persona llega a un intelecto, llega a la humildad, llega al conformismo, llega a una tranquilidad. Y yo conozco cada perro que tienen gran intelecto, son muy inteligentes y son unos perros que ni siquiera vomitar de arriba de eso no lo hago. Son lo peor que hay. Por ejemplo, uno de los más grandes filósofos alemanes del siglo XX, Heidegger, era nazi. En la Segunda Guerra Mundial siguió siendo nazi. ¿Y no era inteligente? Súper inteligente. No lo pueden creer, pero más inteligente que yo. Más o menos. Cuánta humildad. Sí, con humildad, sí. Aparte con humildad. El Rab Salem, el humilde. Era un degenerado. ¿Ok? Es decir,
El pensamiento no te hace una buena persona, te hace un pensamiento, nada más. ¿Ok? Hay que entenderlo una vez por todas. Los nazis no eran ningunos estúpidos. Ni prácticos, ni ideológicamente estúpidos. ¿Ok? Entonces, mismo así, tú me dices de que lo esencial es el desarrollo de las ciencias, el desarrollo de tus cuestionamientos y dudas. Que te quedes sin dudas, que te eleves, te eleves, te eleves. Y terminen las dudas. ¿Y qué? ¿Soy una buena persona? No. ¿Estoy apegado a Dios? Tú dices que sí, yo digo que no. Porque cada degenerado acá dando vuelta, que son muy desarrollados y la verdad, no estaría tan contento de que mi hija se case con uno de ellos. La verdad, no. ¿Ok? Más todavía, le dice, con un poco de humildad, ¿cuántos filósofos hay en el mundo? Ustedes son 5 gatos locos. Y el mundo está lleno de cristianos y musulmanes. ¿Son todos estúpidos? No. ¿Están dispuestos a matar o morir por sus creencias? Sí. ¿Usted está dispuesto a matar o morir por sus creencias? No sé. Cuando la iglesia cristiana dominaba todas las ciencias y no dejaba que nadie estudie. Entonces vino un tal... que inventó el telescópico, ¿no? El italiano. Galileo. Y él ya estaba descubierto antes, en la época de Eratóstenes, 1500 años antes, en Alexandria. Pero él dijo, no, el mundo da vuelta a través del sol, no al revés. Y lo probó. ¿Cuál es la reacción de la iglesia? Tan abierta y liberal. Lo atrapó y lo puso en una hoguera y dice, usted dice de que mintió y está equivocado, o lo quemamos. Una especie de convencimiento. Él dijo, no, tiene razón, el sol da vuelta a la tierra. Bajó, sacaron las cuerdas, bajó del coso. Dijo, pero la tierra se mueve. Pero él se mueve. Él se mueve. Ella se mueve, la tierra, no. No tengo ganas de morir por eso. Es decir, nadie se muere por algo que sabe. Muchos se mueren por algo que creen. Sabiéndolo o no sabiéndolo. Sin dudas o con dudas. Se mueren. La gente se muere al Kiddush Hashem. Entonces, para los cristianos y los musulmanes se mueren por algo. Primero, no son todos estúpidos. Segundo, están dispuestos a dar su vida por eso. ¿Y usted qué es? Está sentado ahí en la universidad, da clases y piensa y sabe. Y si le digo, ¿usted está dispuesto a morirse por lo que dijo? No, hay que esperar, no hay que ser tan... Pero usted me dijo que está pegado a una especie de cosa divina, entonces el cuerpo ya no le molesta, ya está totalmente alejado de estas cosas mundanas, de materialismo estúpido y grueso y bajo. No, pero usted no va a morir. ¿Por qué? Porque no tiene ganas de vivir. ¿Por qué? ¿Para qué? Usted ya está apegado en este mundo. ¿Se imagina si yo le saco de encima el cuerpo? Perfecto. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque nadie entrega su vida por cosas lógicas, sino por cosas metalógicas. Es decir, algo que está antes de la lógica. Está en el alma de la persona. Lo que uno cree fervientemente. ¿Ok? Entonces dice así. Esta es el primer cuestionamiento. Es decir, el primer cuestionamiento fue un asunto de que numéricamente ustedes no son demasiado. Entonces, al no ser demasiado, piensa de que usted está un poco equivocado, porque si ustedes tendrían la verdad, tendría mucho más gente que vaya a través de sus enseñanzas, su práctica. ¿Ok? Ahora, abran paréntesis. Entonces, ¿qué se puede decir al judaísmo? Lo mismo. ¿Cuántos judíos hay en el mundo? 0.0014. ¿Quiere decir que los judíos están equivocados? No, ¿por qué no? La pregunta es muy simple. La respuesta es más simple. Porque también el Islam y también el cristianismo creen en el judaísmo. Es decir, creen en una revelación. Cada uno después dijo, no, Dios al final se dio cuenta de que los judíos son una porquería y cambió. O nos trajo a Muhammad, que Muhammad anuló las demás religiones. ¿Ok? Bueno, está bien. Pero creen en el judaísmo. Es decir, el judaísmo cuando existe, es el judaísmo más el islam más el cristianismo. ¿Ok?
En el sentido de que hay una revelación. Hubo una revelación. ¿Qué pasó después? Para mí quedó lo mismo. Para los musulmanes no, pero ellos reconocen como una revelación. Sin embargo, según la filosofía, no hay revelación. Ahora, la cuestión especial, que bueno, eso vamos a terminar con el filósofo, que me tiene repodrido ya. Más de 2 clases por filósofo, más es demasiado. Yo la verdad, cuando estudiábamos en Mercaz Alá con el Rav Zuckerman, el filósofo nos llevó, yo qué sé, 6 clases. Nos mató. Fíjense, abran por favor ¿cómo se dice? Lo que escribió Sócrates en el segundo dicho del público en la ciudad de Mongoparulo. ¿Ok? Y abran acá y fíjense acá, tenemos que anotar todo. El segundo cuestionamiento, sí, el segundo cuestionamiento del repo, eso no acepta la filosofía, dice, una pequeña pregunta. Usted me dijo al final de que cuando uno llega, puede llegar a escuchar una especie de revelación. Si usted acepta de que existe una revelación, ahí lo atrapé, ahí usted cayó. ¿Por qué? ¿Me puede demostrar un solo filósofo durante cientos de años? Cientos de miles de personas se ocuparon de filosofía. Alguno que otro, según lo que usted dijo, llegó a ese nivel. ¿Usted me puede mostrar uno que tuvo una revelación, un minuto? ¿Tiene uno para mostrarme? No sé. Entonces, si no sé, entonces no funciona. ¿Ok? Si yo puedo decir que yo abro la ventana y vuelo, mientras no lo haga, no hay ningún problema que diga estupideces. ¿Ok? Pero no puede decir un ser humano vuela, porque no, volamos. Si traigo una prueba de que hubo un tal que se tiró acá y voló y llegó hasta el Tajará Markazit planeando, ahí la verdad me complico la vida, porque hay 8.000 millones de personas y hay una posibilidad, una de 8.000 millones de que vuelen. Bueno, ok. Pero usted no me puede decir una cosa que es una cosa un poco rara, la verdad, discúlpeme, y no tiene una sola miserable prueba de que existe, de que puede. Porque decirme que yo estoy apegado y contarme el cuento de que usted es pegado, por ahí en serio está pegado, por ahí se bajó 1 litro de uso y se piensa que está pegado. No está pegado, está borracho, ¿ok? Que no me vaya a contar a mí. Es decir, si usted no tiene una prueba de que alguien que llegó, si a Platón dice yo llegué a ser Dios, ningún problema. Aristo, no hay problema. Pero usted me reconoce de que ni a Platón, ni a Aristo, ni ni el otro llegaron. Entonces no escucharon una voz, una revelación. Entonces quiere decir de que no funciona. Pero no funciona numéricamente, pero tampoco funciona también particularmente. Ni siquiera tiene uno solo que llegó a contarlo, que tiene una revelación. Quiere decir de que usted me da un programa, me invita a hacer ese programa, a elevarme, y al final, entre nosotros que se quede, no lo cuenta a nadie, usted me está vendiendo una mentira. Porque al final nadie llegó. Y con nadie llegar, usted no puede hacer un curso de seres humanos que vuelen. Porque no hay ningún ser humano que voló. ¿Okay? Entonces no me venda a vender el curso en cuotas, por supuesto, ¿no? Todos pagados antes de la prueba. Tiene que pagar antes de que usted se tire, tiene que terminar de pagar todas las cuotas. De cómo volar, porque nadie voló. Ok, no, por eso no le va a pagar nadie. Entonces dice, usted no me venda algo que nadie llegó. Entonces al ser algo que nadie llegó, y aparte entre nosotros, que son tan poca gente ustedes, si la influencia de la filosofía es abismal, en serio, en muchas cosas, pero no en la teoría. En la teoría, no, y tampoco en la práctica, porque al final no llegaron a formalizar nada que llegó a dar razones al mundo de qué vivir, o el por qué vivir. Si no, eran cosas más abstractas que estaban dando vuelta por acá para allá. ¿Entendido? Terminamos con los filósofos. Me saqué encima los griegos. Apague esta porquería, por favor.